Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te traigo un nuevo vídeo sobre Dataverse, pero esta vez sobre la gestión de dependencias de Dataverse. En los vídeos anteriores que hice de seguridad de Dataverse, que si no has visto tienes que verlos, me dejasteis un comentario de oye, tengo problemas a la hora de gestionar las dependencias. Bueno, pues no os preocupéis, os traigo un mini vídeo que cómo gestionar las dependencias de Dataverse, cuándo se dan, cómo evitarlas. Venga, no te lo pierdas. ¿Te quedas? Vamos allá. Pues es un tema, las dependencias en Dataverse, que me parece súper interesante. Creo que hay muy poca información, que es necesario que se hable más de ello. Y bueno, espero con esta píldora de vídeo pues aportaros la máxima información posible. Antes de hablar de las dependencias en Dataverse, creo que es esencial tener bien interiorizado cómo funcionan las capas. Y es porque entenderemos mejor cómo se están creando estas interdependencias y cómo gestionarlas, en el sentido de no puedo eliminar una solución porque se ha creado una dependencia con elementos de otra solución. ¿Por qué existe eso, no? Bueno, si vamos de abajo a arriba, en Dataverse tenemos tres capas principales o tres capas principales. Abajo de todo tendríamos un conjunto que llamamos las capas de cambios gestionados, de soluciones gestionadas. Luego encima tendríamos la capa, porque es única, aunque tengáis muchísimas soluciones, de cambios no gestionados. Es una capa unificada donde ahí están todos los cambios en el mismo nivel. Y luego tenemos el comportamiento en ejecución, que es lo que el usuario acaba viendo. El usuario acaba interaccionando. Yo puedo estar viendo una solución, ¿de acuerdo? Y puedo estar trabajando con campos y flujos, pero por detrás puede haber un montón de capas que están componiendo esta solución que yo estoy trabajando. ¿Cómo funciona la capa de cambios gestionados? Mirad, en la base de todo tenemos las soluciones del sistema. Cuando nosotros empezamos con Dataverse, seguro que habéis visto el Default Solution, que viene con los elementos principales, y si acabáis instalando elementos de Dynamics o Power Pages, se van generando más soluciones. Es lo que entendemos como soluciones del sistema. Luego, cada solución gestionada que nosotros instalemos en el entorno compone una capa adicional dentro de estas capas de cambios gestionados. Lo importante que hay que entender es que cada nueva solución que instalamos compone una capa superior. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos interdependencias entre soluciones, yo no voy a poder quitar la solución 1 porque la solución 2 va a tener dependencia contra la solución 1. Distinto es si son del mismo publisher, porque puede ser que se reemplacen, eso ya depende de la tipología de la solución, pero normalmente lo que acaba pasando es que tenemos unas dependencias que vienen de otras soluciones. Y si yo quito la solución 1 que contiene unos elementos que está utilizando la solución 2, pues mal. También es importante entender que la última capa que nosotros vamos a poner encima es la que se conoce como capa activa, está reemplazando. Esto sobre todo funciona para las soluciones que hemos ido añadiendo nuevas versiones o hemos estado customizando o extendiendo elementos de la misma solución. Pero bueno, lo que quiero que entendáis es que todo va de abajo a arriba y si yo creo dependencias de arriba a abajo, no voy a poder eliminar elementos de la base si los de arriba lo están utilizando, a no ser que los reemplace. Y las personalizaciones activas, que son las soluciones no gestionadas, componen como una misma capa. Da igual si tenéis 8.000 soluciones, son una misma capa de personalizaciones activas, que siempre sobrescriben lo que vamos a tener en los cambios gestionados. Lo habréis visto muchas veces que no vais a poder modificar una solución gestionada, pero podéis crear una capa por encima que añada nuevos cambios, nuevos formularios, una nueva app que añada nuevas vistas, lo que sea. Así sería como funciona. ¿Por qué es importante que lo entendáis? Porque luego vienen las dependencias, las missing dependencies, que es lo que vamos a ver, y veréis que precisamente esta construcción de capas es lo que acaba comportando unas dependencias más complejas dentro de un mismo elemento. Y hay tablas, sobre todo, en la que vamos a ver en entornos muy complejos donde se generan unas dependencias
muy complejas. Hay tablas del sistema como son la de cuenta, la de contacto, la de actividades, y si entramos ya en temas de Dynamics, casos y así, que lo que hacemos es que, claro, al final nosotros vamos construyendo sobre estos componentes o estos elementos por defecto, ¿no? Cuanto más extendamos, si algún día eso desaparece o eso cambia, la base, más nos va a impactar en las soluciones que tengamos por encima. Mirad, ¿cuándo nacen las dependencias? Las dependencias nacen en el momento en el que un componente 1 usa o se interrelaciona con un componente 2. Y aquí os traigo varios ejemplos. Por ejemplo, una tabla tiene una relación, 1n, nm, la que sea, con otra tabla. Por ejemplo, pues cuando creo campos de lookup o cuando creo una relación, ¿no? Pues, por ejemplo, un estudiante puede tener muchas asignaturas y muchas asignaturas pueden tener muchos estudiantes, nm, pues ese sería un ejemplo. Luego tenemos, por ejemplo, aplicaciones, ¿no? Y las aplicaciones pues también van a tener dependencias. Pues si yo creo un sitemap de Model Driven, sabéis que yo acabo añadiendo tablas. Yo elijo qué tablas van añadidas al mapa de mi Model Driven. O si yo cargo datos en una Canvas App, yo estoy creando conexiones con esas tablas. Y en el momento en que yo añado eso, ya estoy creando una dependencia. Un flujo, por ejemplo, que utilice una tabla o una referencia de conexión, una variable de entorno o una vista, por ejemplo, si una app está utilizando una vista que tenemos dentro de una tabla, o si una vista está utilizando un componente, por ejemplo, podemos tener una vista que está utilizando un PCF o un componente de código, de JavaScript, etcétera. Por lo que veis, al final, cada vez que un elemento llama a otro elemento o incluye otro elemento, estamos generando una dependencia. Y las dependencias no son malas, pero hay que tener en cuenta cómo las creamos. Y obviamente las dependencias las podemos tener dentro de una solución. Yo estoy creando mi solución y estoy creando mis tablas, o estoy llamando tablas del sistema, o, como acabo de comentar ya, enter soluciones. Yo estoy creando una solución y llamo la tabla cuenta. La tabla cuenta forma parte de una solución del sistema. Pero también puede ser que yo esté utilizando un componente, que es muy común, un PCF, que se encuentra pues, en otra solución. E incluso puede ser en otra solución gestionada, porque es de otro publisher, porque es de otro desarrollador, etc. Vamos a ver en detalle cómo funcionan, cómo se generan y cómo las podemos identificar. Os voy a enseñar varios escenarios. Mirad, tengo dos entornos, uno de desarrollo, vamos, con soluciones no gestionadas, y uno de producción. Lo primero es para que veáis las dos diferencias, porque voy a ir saltando de uno a otro. Tengo aquí un componente que me bajé de la galería de PCF, que básicamente es un componente gestionado. Este componente yo lo estoy utilizando en una Canvas App, por lo tanto, si yo me voy a ver dependencias, veo efectivamente que no puedo eliminar este elemento, o sea, hay algo que está previniendo que yo lo elimine, porque hay una Canvas App que está utilizando este PCF. Por cierto, esta vista que estáis viendo la cambiaron hace poco, está muy mejorada y se agradece un montón, porque antes salía como todo así en modo tabla y tenías que ver específicamente uno por uno. ¿Qué quiere decir? Que si yo lo que quiero es eliminar este componente o esta solución del sistema, no voy a poder. Vamos a diferenciar dos cosas, quitar de una solución o quitar de un entorno. En una capa no gestionada yo puedo quitar de la solución. Yo puedo decir, no, estos elementos al final no los necesito, fuera. ¿Qué sucede? Que si hay dependencias con estos elementos que yo estoy quitando de la solución, cuando yo exporte a la solución, que ahora lo veremos, estoy creando una missing dependency. Que si cuando yo importe esta solución en otro entorno, esto que está buscando no existe, me va a dar un error de missing dependency, de dependencia pues que no encontrada. Si yo lo elimino completamente del entorno, lo estoy eliminando completamente del entorno, pero no me va a dejar en ningún momento si existe una dependencia. Y esa es la diferencia. Si yo lo quito de la solución vais a decir, ¡ay, qué bien! Ya no me da error de dependencia. No, es que te está dando un error de dependencia porque tienes algo que lo está usando. Entonces, si lo quitas del entorno, lo quitas por completo del entorno. Lo borras por completo y lo quitas sin ningún problema. ¿Qué pasa? Que quitarlo del entorno no te va a dejar, y eso es lo que queríais que vierais, porque tengo una dependencia, tengo una Canvas App que lo está usando.
En este caso, tampoco lo podría quitar de la solución porque es una solución gestionada y solo podemos quitar de soluciones si son soluciones no gestionadas. Pero bueno, el tema era principalmente dependencias, pero para que os vayáis quedando con estos conceptos. Otra cosa que os quería enseñar era el tema de las capas. Me voy a esta solución no gestionada y tengo la tabla contacto. La tabla contacto, si yo me voy a enseñaros las dependencias, vais a alucinar. Porque claro, es una tabla del sistema y por lo tanto no solo está usada por mis soluciones no gestionadas, que tengo varias, como veis, y varios elementos que la llaman, Canvas Apps, sitemaps de Model Driven, relaciones entre tablas, flujos, un Power Automate, sino que obviamente hay distintas soluciones del sistema que están utilizando esta tabla. No la voy a poder borrar nunca, obviamente, es una tabla del sistema. Y aquí voy a poder ver cómo está usada y quién la está usando y si la tabla contacto está usando algo. En este caso, en esta solución en específica, me dice que sí que está usando un campo que se llama Modified On, que es de tipo columna y básicamente que es una de las dependencias que tiene, que está usando y que normalmente siempre se va a poder gestionar porque es del sistema. Pero lo que os quería enseñar es, estoy en no gestionado, me voy a ver las capas de la solución. Y veréis ahora que se cargan 7 capas. La primera, como yo os había dicho, es la capa del sistema. Y por encima tengo un montón de soluciones gestionadas de Microsoft que han ido aplicando nuevos cambios. Y por último, tengo todos los cambios de la solución no gestionada. Estos son los cambios que podría provocar. Si yo ahora me voy al entorno de producción y, disculpad, me meto en la solución gestionada y miro la misma tabla de contacto, me voy a Solution Layers, veo que tengo otra vez las 7 mismas capas, pero la de encima es la última capa de solución que ha efectuado cambios. Aquí tenía solución activa, ¿veis? Me dice además que es el publisher por defecto, etcétera, etcétera. Y en cambio aquí me dice que hay un seguido de soluciones gestionadas que están aplicando cambios, para que veáis la diferencia. Vale, ¿cuándo yo genero dependencias? Pues habíamos dicho cuando un elemento usa otro elemento. Usa otro elemento o agrega otro elemento, etcétera. Yo por aquí vamos a añadir por ejemplo la tabla que ya existe del sistema, que es contacto, ¿vale? Y esto es importante, lo que ahora voy a hacer, va relacionado con el siguiente tema y es cómo evitamos esas dependencias. Pues bueno, buena práctica que os enseño ya es cuando vosotros carguéis un elemento de otra solución, y puede ser otra solución, la solución del sistema, por favor, cargad únicamente los elementos y los metadatos que necesitéis. Si yo meto esto y esto, es totalmente incorrecto, porque lo que yo estoy haciendo no solo es traerme un montón de columnas que ni siquiera seguramente voy a necesitar de contacto, sino que además lo que me estoy trayendo es con ellas todas sus dependencias. Si la tabla del sistema contacto tiene una columna que llama a count, me estoy trayendo la dependencia con la tabla count. Si resulta que hay una solución de Dynamics 365 de que contacto puede estar vinculado a casos, me estoy trayendo también la dependencia de la relación con casos. Y eso, cuando yo quiera mover mi solución a otro entorno que no está exactamente igual, pum, me va a dar el error. Y me vais a decir, bueno, pero es que mi entorno es muy sencillo, no hace falta que vaya tanto cuidado porque yo no tengo ni soluciones de Dynamics, ni tengo ya. Pero es que 2 mismos entornos pueden estar en un upgrade, que se llama, en una actualización de las tablas del sistema distintas. Resulta que puede ser que se estén actualizando unas soluciones de Microsoft gestionadas en tu entorno de desarrollo que aún no se han actualizado en producción. Y cuando lleves tu solución a producción, patapum. Entonces, por favor, no seleccionéis todos, simplemente seleccionar aquellos que necesitéis. Y yo, por ejemplo, solo por traerme una, me voy a traer solo la columna de email y lo voy a añadir a mi solución. Que yo añada una tabla a mi solución no genera una dependencia, ¿de acuerdo? O sea, yo lo que estoy agregando
es la tabla contacto a mi solución. Yo ahora lo que puedo es coger y decir, uy, que me he equivocado, quitar de la solución y ya está, no pasa nada. ¿Cuándo se genera una dependencia? Cuando yo, por ejemplo, vamos a hacerlo así, ahí un poco improvisado, me voy a una tabla que son las naves espaciales de Star Wars, ¿de acuerdo? Y voy a decir que ahora pues tengo pilotos, ¿no? Y voy a crear una nueva columna que se va a llamar Pilot, que va a ser de tipo lookup y que por lo tanto va a mirar a la tabla contacto. No hay ninguna otra relación ahora mismo con contacto, la estoy creando ahora mismo. Cuando yo creo esta relación, cuando yo estoy diciendo hay un nuevo campo en el que se pueden agregar contactos, ¿qué hace crear una dependencia? ¿Por qué? Porque necesito la tabla contactos para poderte darte contactos, ¿verdad? Entonces, si yo me voy a StarCraft, me voy a las tablas y en este caso voy a la tabla contacto otra vez como hemos hecho antes y le digo enséñame las dependencias, vemos que se ha creado una nueva dependencia con la tabla StarCraft, es de tipo relación y hay un campo, en este caso un lookup, que está apuntando a ello. ¿Qué quiere decir? Que yo ahora mismo podría eliminar la tabla StarCraft en este caso concreto, pero no la tabla contacto porque está enlazada con StarCraft. Tampoco podría borrar StarCraft la tabla porque hay una aplicación que la está usando. ¿Qué sucede con lo que os he dicho de las missing dependencies? Yo ahora mismo podría quitar la tabla contacto de la solución, ¿de acuerdo? Y no se me va a quejar, ya habéis visto, me vas a decir, pero ¿cómo es que no se queja si StarCraft tiene una relación con contacto? Bueno, no pasa nada. Yo lo puedo quitar de la solución porque es un elemento que no crea que tiene que estar en la solución porque no depende de la solución como tal. Ahora bien, cuando yo exporte la solución, me va a salir allí una missing dependency, porque me va a decir que StarCraft tiene una dependencia con contacto que no está en esta solución. Esto se traduce, y os lo voy a enseñar, tengo aquí el Visual Studio, es cuando exportáis vosotros una solución, y ahora os voy a enseñar la que tenía antes del Health Booking, vais a ver que se genera algo así como missing dependencies. Lo ideal sería intentar reducir las missing dependencies al máximo. ¿Qué sucede? Obviamente podemos tener dependencias entre soluciones, pero tenemos que tener muy claro que si la solución no existe en el otro entorno, no nos va a dejar importarlo. Y ahora vamos a ir a las buenas prácticas entonces de cómo resolvemos esto. Mirad, tengo un montón, esta solución, por ejemplo, se hizo muy mal, que se importó la tabla contacto con un montón de columnas que quizás no eran necesarias, o quizás sí. También tengo otro, por ejemplo, otra dependencia con algo que se supone que es un icono, y no ha sabido encontrar este icono en la solución. Y otra cosa que, por ejemplo, en este caso veis que es el código QR, que era el PCF, que lo utiliza la Booking App, pero tampoco es una missing dependency que no está en la solución, porque es una dependencia intersoluciones. Si yo cuando vaya a importar el Health Booking App no está la tabla contacto con todas estas columnas que se me piden, no está este icono PNG y no está el PCF, me va a dar error de missing dependencies. La pregunta normalmente que me hacen es, ¿y yo puedo borrar estas missing dependencies? No lo recomiendo para nada que toquéis el XML si no estáis familiarizados, pero en algunos casos hemos tenido pues, que eliminar esas missing dependencies. Lo que pasa es que pensad que si hay una dependencia es porque esta columna en algún sitio, por lo tanto, tenéis que ir a buscar dónde, dentro de vuestra solución se está referenciando. Yo os diré dónde, y es que se ha importado, esta no en concreto, disculpad, se ha importado, vamos a cogerlo, sí, bueno, de la tabla contacto. Se ha importado de la tabla contacto una columna que resulta que viene de un package que quizás yo no tenga, ¿de acuerdo? Entonces, si borráis esa dependencia,
os va a dar error igualmente si la dependencia sigue estando dentro de la solución. Lo ideal es detectarlas dentro de la solución, borrarlas dentro de la solución y volver a exportar el paquete, ¿vale? Lo de tocar el XML, como digo yo, solo en casos muy específicos y muy dependientes. Otra solución para detectar dependencias que a mí me gusta mucho, porque claro, imaginaros, cuando ya trabajamos con soluciones más enterprise, que tenemos 20 tablas no es enterprise, pero para que veáis, 20 tablas con miles de relaciones, con un montón de flujos, con un montón de referencias de conexión, con una Canvas app, con una model driven, con un montón de vistas, de formularios. Es un poco difícil gestionar todas las dependencias. A mí una herramienta que me gusta mucho dentro del XRM Toolbox es una extensión que es el Dependency Identifier. A mí es una de las que más me gusta y básicamente es que te conectas a un entorno, vas por cada una de las entidades, en este caso solo lo hace con entidades, y puedes cargar las dependencias y ver qué dependencias tiene cada entidad y con qué se las está sacando. De este modo para mí es mucho más rápido y luego esto lo puedes exportar, puedes hacer un informe. Para mí es mucho más rápido que en la interfaz ir adelante, clic, atrás, clic. De este modo puedo seleccionar todas las tablas que quiero y exportarme sus dependencias y de este modo pues si se las tengo que mandar a alguien encargado de ello pues lo puedo hacer. Para mí es mucho más útil. ¿Cómo reducimos las dependencias? Pues dejadme que os diga que la única manera es que dejéis de relacionar elementos. No tiene una respuesta esta pregunta, ¿de acuerdo? Me dicen, es que se me generan muchas dependencias. Bueno, una buena práctica para empezar, como os he enseñado antes, es no cargar las tablas con todos sus metadatos y sus columnas cuando las vayáis a usar en otra solución. El segundo ejemplo o la segunda recomendación es que cuando vayáis a enlazar un elemento a otro, por ejemplo, a incluir una vista en una model driven, a incluir un PCF en una Canvas app, aseguraros realmente que eso es necesario, ¿de acuerdo? Son las dos únicas modos que podemos reducir en el sentido de evitar complejidades o dependencias innecesarias. Pero quiero que entendáis que las dependencias están ahí para algo y están para que cuando nosotros importemos las soluciones de un entorno a otro, asegurarnos, uno, que todos los elementos estén ahí para que la solución pueda funcionar. Lo que no podemos pretender es que nosotros nos llevamos nuestros bloques de Lego, los montamos en nuestro entorno y vayan a funcionar igual. Si resulta que la base del otro entorno no es la misma, no va a poder funcionar esta solución. Yo lo que os voy a enseñar son dos estrategias, no de cómo reducir las dependencias, sino de cómo gestionarlas mejor o cuando nos salten errores de dependencias, cómo identificar mejor el problema. Estos dos ejemplos no están grabados en fuego, son recomendaciones mías. Cuando uno hace arquitectura de soluciones y hay la estrategia de soluciones, pues es una solución que es, una decisión que se tiene que tomar. ¿Cómo vamos a gestionar las soluciones en nuestro entorno? ¿O cuáles van a ser las responsabilidades y las responsabilidades y las características de cada solución? El primer ejemplo que os traigo es básicamente el de hacerlo a través de lo que se llaman responsabilidades o modificaciones de los datos. Yo lo que hago es crear una solución base o core abajo del todo que se incluyen todas las tablas, los atributos, el modelo de seguridad, todo lo que digamos que es el hueso duro de la solución, ¿no? Que sin eso nada va a funcionar, porque eso es lo necesario para poder construir encima lo que queramos, automatizaciones, aplicaciones, chatbots, lo que queramos. Bueno, pues encima de esas tablas lo que yo pongo son las automatizaciones, todo aquello que trabaja con los datos o actualiza los datos, flujos, cálculos, jobs, conectores personalizados que traen datos, sincronizaciones pues por dual write, lo que sea. Todo lo que son automatizaciones que van encima de mi modelo de datos base. Luego, lo que yo tengo son las personalizaciones, código, PCF, todo aquello que puede llegar a extender mi solución. Aunque sí que es verdad que el orden entre componentes, interfaz y personalizaciones tampoco es que uno esté encima del otro, podrían estar en la misma línea. Y luego tengo mis componentes interfaz, todo aquello que consume lo que hay por debajo
y necesita lo que hay por debajo. ¿Por qué? Porque yo así me aseguro que voy desplegando las soluciones de abajo a arriba. Primero llamo las tablas, luego las automatizaciones. ¿Por qué? Porque mis flujos necesitan mis tablas y porque mis aplicaciones que tienen botones y que tienen cualquier elemento lanzan también mis flujos. También puede suceder que haya una interdependencia, eso también dependiendo de la naturaleza del flujo o de la aplicación y que no se pueda dividir así. Pero esto sería un ejemplo de cómo podemos hacerlo. Otro ejemplo, en escenarios mucho más complejos, hablamos de escenarios enterprise donde estamos gestionando centenares de tablas, puede haber en un mismo entorno más de 5 aplicaciones model driven, accediendo todos mismos datos más o menos. Sería construir esa solución base, ese hueso duro, como algo común en toda la organización. Vamos a pensar, por ejemplo, una empresa de retail, ¿no? Pues su solución base van a ser los productos, los clientes, que al final de año se actualicen los precios que vengan de otro sistema externo, pues pueden ser mis correos, pueden ser cosas, mis templates, disculpad, pueden ser cosas base para toda la organización, ¿no? Y yo encima tengo otras soluciones que cada una representa, extiende la solución base. Por ejemplo, tengo el departamento de ventas, que va a tener su aplicación de ventas, pero va a consumir los datos que yo tengo en mi solución base. Datos, aplicaciones, flujos, vistas, formularios, cualquier cosa que esté en mi solución base. Luego puedo tener mi Customer Service, que tienen una aplicación distinta, que además tiene un copilot solo para ellos, tiene unos flujos que solo son para ellos, etc. Cuando viene la pregunta de tenemos que agregar un nuevo campo en la tabla de productos y yo resulta que mi tabla de productos la tengo en la solución base, la pregunta ¿es un campo que solo va a utilizar un departamento o va a ser común en toda la organización? Y respondiendo a esta pregunta, yo sé si la tengo que meter en una solución en concreto o en la solución base. ¿Por qué hago esto? Porque si yo resulta que meto la tabla, yo tengo definidas las dependencias de este modo, yo tengo una solución grande y todas las soluciones que tengo por arriba tienen solo dependencia con lo que hay abajo. Si yo empiezo a crear una tabla, un campo, disculpadme, en la tabla productos para el departamento del área 1 y ahora resulta que el área 3 necesita la misma columna. No la voy a recrear, venga, en el entorno por desarrollo la importo y cojo e importo la columna, ¿de acuerdo? Que resulta que había sido creada y publicada por otra solución. Si en algún día resulta que los del área 1 deciden que no van a necesitar más esa columna, la área 3 habrá creado una dependencia hacia esa columna. Lo veis, ¿no? Entonces, es una manera de gestionar pues, las responsabilidades o las personalizaciones que son comunes o las que son individuales. Lo he dicho, no hay una manera perfecta de gestionar las dependencias, pero sí que hay un modo de hacerlo un poco más claro. Una de las preguntas también que me hicisteis es, ¿hay alguna manera de gestionar las missing dependencies, ¿no? Esas dependencias ausentes que faltan, que no se encuentran, antes de exportar la solución? No, porque antes de exportar la solución, no, esas dependencias existen en el entorno donde está la solución no gestionada. Esas dependencias, esos elementos, disculpadme, están ahí. No van a estar ahí en el momento en que yo exporte la solución, es una solución standalone, es una solución sola, y por lo tanto te dice, hey, yo para poder funcionar voy a necesitar estas dependencias, pero en el entorno de desarrollo estaba ahí, en algún sitio, en alguna solución, en alguna capa, pero estaban ahí. Entonces, eso que habíamos visto con el código, os lo enseño rápidamente. Volvemos a los dos entornos, desarrollo y producción. Tengo una solución que es el Process Advisor, que si yo le doy a Show Dependencies me va a decir las dependencias que tienen otras soluciones respecto a esta. Pero eso no es lo que yo quiero saber. Lo que quiero saber es qué posibles dependencias voy a echar en falta si intento importar esta solución, ¿no? Las missing dependencies que estábamos hablando. Para ello podemos ejecutar el Solution Checker. No hace falta exportarnos el XML antes de ello. Ya lo había ejecutado porque tarda un rato y si veis me da 4 posibles problemas de severidad media
Y bueno, las que me interesan son estas tres. La primera me marca una missing dependency que, bueno, es hacia una referencia de conexión. No me preocupa mucho porque al final las referencias de conexión, si no existen en producción, se pueden crear y lo más normal es que si son de Dataverse, de Outlook y de Teams, conectores así bastante usados, pues ya existan en producción o lo pueda modificar post importación. La segunda, veo que me marca exactamente lo mismo, una referencia de conexión, pero si voy a la tercera, veo que me da una referencia de conexión, me da una dependencia, una missing dependency, hacia una columna que es de tipo seguridad de columna, es decir, un campo securizado que tengo con un rol de seguridad de campos, y me dice pues que falta específicamente. Bueno, yo lo que puedo hacer es evitar esta dependencia y seguidamente intentar importar la solución. Ya me he exportado la solución, la voy a intentar importar en mi entorno de producción y lo que hace es analizar las missing dependencies que habéis visto, que también estarán en el XML, de arriba a abajo. ¿Qué quiere decir? Que falla en la primera que encuentra, no quiere decir que sea la única. Puede ser que la sigáis necesitando e igualmente, pues, aunque resolváis una, os va a fallar en la siguiente. Si yo le hago show dependencies, hemos visto que ha fallado específicamente en esta. ¿Por qué ha pasado? Bueno, pues porque resulta que tengo implementado en otra solución del mismo entorno, es en esta demo de seguridad, tengo un rol de seguridad de campo sobre una columna que también está usando mi solución del Process Advisor. Entonces, si resulta que yo he aplicado encima una seguridad de columna, ahí hay una dependencia que se está mostrando sobre la columna y si yo uso esa columna o esa tabla en otra solución, está mostrando la dependencia. Por último, me preguntabais también cómo puedo eliminar un elemento que tiene elementos dependientes. Bueno, pues muy fácil, vais a tener que ir de arriba a abajo. Si, por ejemplo, yo me voy a la solución de las naves de Star Wars, ¿no? Y me voy primero de todo a ver las dependencias que tiene la tabla. Si yo quiero eliminar la tabla de mi solución y del sistema, lo primero que voy a tener que ir es ir a por todos estos elementos y borrar las referencias. Por ejemplo, voy a tener que ir a la Canvas App y quitar la conexión. Voy a tener que ir a la Model Driven y quitar el formulario o la vista, o quitar el campo del formulario o de la vista que hay en la Model Driven. Todas las referencias que tenga aquí, primero las voy a tener que quitar antes de que me permita la solución poder eliminar el elemento de la propia solución o del sistema. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por tu atención. Como os he dicho, sé que las dependencias es un quebradero de cabeza, es un tema muy difícil de gestionar y cuanto más crecen las soluciones, más complejo se vuelve. Pero bueno, es importante que tengáis claro tres cosas: cómo funcionan las capas de soluciones, cómo funcionan y se generan las dependencias y cómo solucionar las dependencias faltantes o las requeridas. Así que bueno, espero haberte ayudado, haber puesto un poco de luz en el tema con este vídeo. Te agradezco nuevamente tu atención y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!